Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 48. La santa doncella como la publicó Chen Qianxue debería haber regresado, ¿verdad? Bai Yi pudo sentir una parte de la ubicación de Chen Qianxue a través del simulador de cultivo inmortal. Descubrió que Chen Qianxue ya estaba muy lejos del condado de Qinghe. En realidad, fue algo bueno para Bai Yi que dejara el condado de Qinghe. Después de todo, muchos de los métodos de cultivo de Bai Yi le eran familiares a Chen Qianxue. Estos métodos de cultivo provienen de las recompensas del simulador de cultivo inmortal. En tales circunstancias, si usó cierto método de cultivo y Chen Qianxue lo volvió a ver. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría ocultarlo? A los 20 años, Chen Qianxue actualizó un nuevo talento recién nacido. Esta vez, sintió que la reversión del tiempo era inútil. Esto se debió a que había reemplazado este nuevo talento varias veces, pero no desencadenó sus efectos. Intentó elegir el nuevo talento Rey Dragon. Chen Qianxue descubrió que mientras ella estuviera molesta, los demás la tratarían mucho mejor. Esto la sorprendió ante el nuevo talento del Immortal Cultivation Simulator. 30 años, Chen Qianxue se está cultivando diligentemente. A los 50 años, Chen Qianxue regresó a la secta sostenedora del cielo y recibió una gran cantidad de recursos de cultivo. Después de eso, dejó la secta sostenedora del cielo para continuar con su aprendizaje experiencial. XT. A los 80 años, Chen Qianxue, que ya alcanzó el 8º nivel de la etapa de refinamiento de Qi, regresó a la secta sostenedora del cielo. Esta vez, fue especialmente a echar un vistazo a la torre selladora de demonios. También informó amablemente al anciano que custodiaba la torre de sellado de demonios, que era muy probable que el sello se aflojara. Cuando te das cuenta de que al anciano no le importa, sabes que no tienes derecho a hablar y que tu influencia era demasiado pequeña. 100 años, mientras Chen Qianxue estaba entrenando, pasó por una secta que se especializaba en refinar píldoras. Descubrió que la secta estaba experimentando una calamidad, pero Chen Qianxue decidió hacer la vista gorda. A los 120 años, Chen Qianxue le pidió a su hermana menor, Hou Yingyun, que la ayudara a encontrar una hierba espiritual, que era extremadamente difícil de encontrar. Aunque Hou Yingyun estaba desconcertada, ella aún así estuvo de acuerdo. A los 121 años, el demonio rompió el sello de la torre selladora de demonios. La secta sostenedora del cielo está en grave peligro, pero la secta no puede contactar a Chen Qianxue pase lo que pase. Hou Yingyun quiere regresar corriendo a la secta, pero el viaje está demasiado lejos. 122 años, cuando la noticia de la destrucción de la secta sostenedora del cielo llegó a sus oídos, la expresión de Chen Qianxue no era ni triste ni feliz. Solo ella misma sabía de las oleadas de emociones en su corazón. Cuando Bai Yi vio esto, se dio cuenta de que Chen Qianxue no solo se había vuelto más cautelosa, sino que también estaba observando todo lo que había sucedido y experimentado desde la perspectiva de un espectador. Esta vez. Anuncios de Put Future. Chen Qianxue decidió solo mirar y no interferir. Incluso si sucediera algo grande, ella no interferiría. Incluso si su propia secta fue destruida, ella la ignoró. Ella era más como una audiencia que no participaba en la trama. Ella ignoró todo lo sucedido y esperó a que todo terminara. Con respecto a esto, Bai Yi levantó el pulgar. Realmente no le importaba qué tipo de cambio psicológico tendría Chen Qianxue, la secta de la espada santa doncella del espíritu. Lo que le importaba era si Chen Qianxue podría vivir más y volverse más fuerte. En cuanto a si la secta sostenedora del cielo estaba viva o muerta, ¿qué tenía que ver con él? El punto era, Bai Yi sabía muy bien que sería inútil incluso si Chen Qianxue regresara a la secta sostenedora del cielo. Ese demonio había mirado a muerte a Chen Qianxue la última vez. ¿Qué iba a hacer ella en tal situación? ¿Simplemente darse la vuelta y morir? Si Bai Yi pudiera interferir con los pensamientos de Chen Qianxue, le pediría que no protegiera a su hermana menor. Si no fuera por esa hermana menor, Hou Yingyun sintió que Chen Qianxue habría tenido más espacio para actuar. En el simulador de cultivo inmortal, Chen Qianxue, que ya tenía 122 años, todavía se veía exactamente igual que cuando estaba en su mejor momento. Sin embargo, sus hermosos ojos ya no tenían el espíritu exclusivo de las niñas. En cambio, tenían un encanto adicional. Cada año, recibiría una gran cantidad de recursos de la secta poseedor del cielo, y su maestro le había brindado mucha ayuda. Ahora, solo podía ver la destrucción de la secta sostenedora del cielo.
Para ser honesto, Chen Qianxue sintió que no podía vivir con su conciencia. Sin embargo, ella ya había elegido observar todo desde el margen y no podía cambiar nada. ¿Es esta la impotencia de un cultivador inmortal de bajo nivel? Chen Qianxue no pudo evitar reírse. Poder proteger la vida de Ouyang Yun parecía ser el límite de lo que podía hacer. En cuanto a convertirse en enemigo de ese demonio, lo siento, ella no tenía las calificaciones. Chen Qianxue sabía que el demonio era poderoso. Anuncios de Put Future. Era muy probable que estuviera por encima de la etapa del alma naciente. En cuanto a ella, solo estaba en el 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. ¿Por qué siento que me he convertido en el enemigo de la secta? Cuando me quedé en la secta de la ascensión inmortal, la secta no tardó mucho en caer en una lucha interna. Cuando me quedé en la secta sostenedora del cielo, después de más de 100 años, la secta sostenedora del cielo fue simplemente aniquilada. Este tipo de mala suerte no afectará a la secta espada espiritual en el mundo real, ¿verdad? Tan pronto como estas palabras cayeron, Chen Qianxue se calló. ¿Y si la profecía se hiciera realidad? Le dolería la cabeza. Al intentar con todas sus fuerzas deshacerse de los pensamientos que la distraían, Chen Qianxue supo que era inútil pensar tanto. Si quería deshacerse de todo esto lo antes posible, la única manera era volverse más fuerte. A los 123 años, Chen Qianxue descubrió que el demonio que destruyó la secta sostenedora del cielo parecía haber desaparecido. Sabía que la otra parte no podría haber muerto. Era muy probable que estuviera planeando algo. Sin embargo, sabía que era inútil para ella, una pequeña cultivadora inmortal, preocuparse por estas cosas. Si el cielo se estuviera cayendo, ella dejaría que esas personas altas tomaran la iniciativa. 125 años, Chen Qianxue y Ouyang Yun se volvieron a encontrar. Los dos suspiraron ante la destrucción de la secta sostenedora del cielo. Ouyang Yun sugirió que los dos establecieran una secta, pero Chen Qianxue se negó. A los 126 años, Chen Qianxue intentó llegar a la etapa de establecimiento de la fundación. Quizás fue gracias a la diosa de la suerte que logró llegar al primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. 130 años, la hermana menor Ouyang Yun fundó una secta por sí misma. ¿Te sientes feliz por ella desde el fondo de tu corazón? ¿Te sientes arrepentido de que el novato que necesitaba su protección en aquel entonces ya se haya convertido en un halcón? Por alguna razón desconocida, una infinidad de pensamientos que te distraen surgieron en tu corazón. Pase lo que pase, no puedes deshacerte de ellos. A los 140 años, sintió que sus meridianos se hinchaban. Chen Qianxue no eligió abrirse paso. En cambio, continuó estabilizando su cultivo. 150 años, Ouyang Yun vino a invitar a Chen Qianxue. Quería que Chen Qianxue se convirtiera en el primer anciano de su secta. Esta vez, Chen Qianxue pensó durante unos días. Ella no rechazó y estuvo de acuerdo. 155 años, después de enterarse de que Ouyang Yun había llegado al 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, Chen Qianxue se lamentó de que su estructura ósea no era mala. 160 años, por alguna razón, Chen Qianxue se ha sentido particularmente ansioso. Al ver a la santa doncella llegar a este paso, Bai Yi ya tuvo un mal presentimiento. Pudo ver que Chen Qianxue había abandonado la culpa en su corazón y no podía olvidarla. El mundo del cultivo en Immortal Cultivation Simulator. A los ojos de Chen Qianxue, ya era un mundo excepcionalmente real. Chen Qianxue tenía algunos sentimientos por la secta sostenedora del cielo. Aunque no podía regresar a la secta varias veces al año, su maestro le había enseñado bien y disfrutaba de muchos de los recursos de la secta. Ella sabía claramente que se avecinaba un desastre y también conocía claramente la dirección futura. Sin embargo, ella no hizo nada. Eso la hizo confundido. Capítulo 49. Qin Jiao. Si no importa si mueres, haz lo mejor que puedas para morir. A los 162 años, Chen Qianxue sintió que podía intentar pasar al segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Si pudiera alcanzar el segundo nivel del reino del establecimiento de la fundación antes de los 200 años, esta vida de cultivo inmortal simulada no sería una pérdida de tiempo. Pero para estar segura, una vez más eligió suprimir su etapa de cultivo. A los 164 años, la frustración en su corazón se hacía cada vez más intensa y Chen Qianxue ya no tenía ganas de cultivarse. Ella sintió que si llegaba al segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, debería poder atravesar la barrera mental. Chen Qianxue comenzó a avanzar hacia el segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Desafortunadamente, no logró abrirse paso.
En el proceso de avance, Chen Qianxue dio lugar a un demonio mental, lo que provocó que el fracaso del avance sufriera una reacción severa. Chen Qianxue murió. Edad: 164 años, 05 meses, 16 días. El avance fracasó. Bai Yi no se sorprendió demasiado. Cuando vio que la condición de Chen Qianxue no era la correcta, supo que la situación no era demasiado buena. Ahora que lo miró, era como se esperaba. En tales circunstancias, elegir avanzar al segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación fue completamente un callejón sin salida. Los pensamientos inquietos en el corazón de Chen Qianxue incluso se convirtieron en un demonio mental. El demonio mental interfirió con su avance en el cultivo. Esto le hizo sufrir una severa reacción. Murió en el acto. En esta vida de cultivo inmortal simulada, Chen Qianxue activó el logro espectador y recibió una recompensa adicional. Recibes la siguiente recompensa. Recompensa 1. Demonio mental, el demonio mental que Chen Qianxue desarrolló por alguna razón. Recompensa 2C por la comprensión del camino de la espada, los 164 años de minucioso cultivo del camino de la espada de Chen Qianxue. Recompensa 3. Colgante de jade portátil, reemplace el colgante de jade portátil antes del talento de nacimiento. Recompensa adicional. Píldora para evitar la plaga, un frasco de píldoras que la santa doncella obtuvo accidentalmente. La santa doncella activó un logro. Al ver el mensaje de texto del simulador de cultivo inmortal, Bai Yi no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Había pasado mucho tiempo desde que Chen Qianxue activó su logro. Casi había olvidado cuánto tiempo había pasado desde que recibió una recompensa adicional de Chen Qianxue. Anuncios de Put Future. Esto estuvo un poco fuera de sus expectativas. Recompensa 2. Los 164 años de comprensión de Sword Dao de Chen Qianxue le permitieron a Bai Yi tener una comprensión más profunda de Sword Dao. Cuando eligió esta recompensa, una gran cantidad de información inundó su mente. Todo ello estaba relacionado con el camino de la espada. La cantidad de información era tan grande que dejaba boquiabierto. Uf. No sabía si el simulador de cultivo inmortal estaba funcionando, pero en menos de unos segundos había terminado de digerir los 164 años de comprensión de la espada. Su temperamento parecía haber sufrido un ligero cambio. Era como una espada afilada desenvainada, llena de un aura peligrosa. Sin embargo, Bai Yi pudo controlar muy bien este tipo de temperamento. Contuvo su temperamento agudo y toda su persona volvió a ser la misma que antes. Era como un cultivador itinerante normal y no tenía nada de especial. ¿Esta es la píldora para evitar la plaga? Bai Yi actualmente sostenía una pequeña botella de porcelana en su mano. Abrió suavemente el corcho de la botella de porcelana y olió un extraño olor a pastilla medicinal. Cuando recibió esta recompensa adicional, inmediatamente supo para qué se usaba esta píldora medicinal. Se utilizó para prevenir y curar la peste. En términos generales, una plaga ordinaria básicamente no afectaría a los cultivadores inmortales. Una plaga que podría afectar a los cultivadores inmortales fue definitivamente un desastre sin precedentes. Esta píldora medicinal parecía ser utilizada por gente común porque su grado no era alto. Es inútil. Bai Yi sacudió la cabeza y casualmente la arrojó en su bolsa de almacenamiento. Esta vez calculó las recompensas con Chen Qianxue. Solo su comprensión del camino de la espada se sentía bastante bien. En cuanto a la pastilla medicinal no fue de mucha utilidad. Al mismo tiempo, Bai Yi notó que la otra herramienta humana que llegó tarde también comenzó la vida de cultivo inmortal simulada de hoy. Esto le hizo prestar más atención a Qin Jiao. Edad 0, Qin Jiao nació en un clan de cultivo inmortal. Comenzó a cultivarse inmediatamente después de nacer y pudo hablar con fluidez, sorprendiendo a todos los miembros de la familia Qin. Esto hizo que mucha gente pensara que estaba poseída por un monstruo. Al final, fue la fuerza principal de la familia Qin quien dominó al público y salvó a Qin Jiao, que era demasiado especial. A los 8 años, Qin Jiao todavía salvó a ese cultivador de demonios y obtuvo la ficha y algunos recursos de cultivo que él le dio. Anuncios de Put Future. 15 años, la anciana se ha despertado. Está sorprendida por la sólida teoría de la alquimia de Qin Jiao. A los 18 años, Qin Jiao le dijo a su padre directamente que el cadáver de su madre era especial y definitivamente atraería la atención de los demás. El jefe de la familia Qin no sabía cómo su hija sabía sobre esto, pero no ignoró lo que Qin Jiao dijo. El jefe de la familia Qin pidió la opinión de Qin Jiao. Qin Jiao dijo que desertó al camino del demonio y se unió a la secta del demonio de sangre. Qin Jiao ha sido encerrado.
A los 20 años, después de la cuidadosa enseñanza de la anciana, las habilidades de alquimia de Qin Jiao ya han logrado algunos logros. Su influencia en la familia también es cada vez mayor. Una vez más le recordó a su madre que el cadáver atraería enemigos fuertes. El jefe de la familia Qin dudó durante unos días. Ignoró la sugerencia de Qin Jiao de desertar al Demonic Dao y llevó a la familia Qin a mudarse. Después de unos meses de largo viaje, la familia Qin se mudó a una isla desierta en el extranjero. Casualmente, evitaron las malas acciones de la secta del Sol Claro. Esto es diferente de lo que imaginaba. ¿No acordaron mi padre y el patriarca desertar al Dao demoníaco la última vez? ¿Por qué decidieron ignorar mi sugerencia esta vez? Junto al mar en la isla desierta, Qin Jiao miró el mar infinito y tenía esta pregunta en mente. Podría ser, la última vez que simulé el cultivo inmortal, la familia Qin estaba en una situación de vida o muerte. ¿No había otra salida? Por lo tanto, solo podrían optar por ingresar al Demonic Dao y unirse a la Blood Demon Sect para buscar protección. Y esta vez, debido a su petición prematura, hizo que la vigilancia de su padre aumentara. Además, la familia Qin no se vio obligada a una situación desesperada, por lo que su padre tomó esta decisión. ¿Se mudaron a una isla desierta y se aislaron del mundo? Silbido. Parecía que realmente podía evitar que la mataran. Además, ella no necesitaba ser perseguida por el camino recto. Desafortunadamente, ella no tenía la protección de la poderosa secta demonio, la secta demonio de sangre. Niña pequeña, ¿por qué estás tan deprimida? La voz de la anciana que la acompañaba sonó en su mente. El ki espiritual en esta isla desierta es excepcionalmente denso. Es una fortuna para su familia Qin poder encontrar este lugar. Según el sentido común, una isla tan remota en el extranjero no debería tener un ki espiritual tan denso. Esta isla desierta puede ser un poco inusual. Muñequita, debes tener cuidado. Al escuchar el recordatorio de la anciana, Qin Jiao dijo sorprendido. ¿El abundante ki espiritual también es algo inusual? ¿Quieres decir que podría haber peligro acechando aquí? La anciana respondió. No seas descuidado cuando encuentres algo. Fui descuidado en aquel entonces, por eso terminé así. Podría ser un peligro o podría ser una oportunidad. Ella continuó. Sabremos qué es una vez que lo exploremos. De todos modos, esta isla desierta no es muy grande. Después de escuchar esto, Qin Jiao estaba un poco inquieto. ¿Peligro? Oportunidad. XT. Ella optó por ignorar la palabra peligro. De todos modos, no importaba incluso si ella muriera. Que así sea. La oportunidad era más importante. Capítulo 50. Primer contacto con la corte imperial del mundo de cultivo. A los 21 años, la familia Qin está ocupada construyendo una residencia permanente, mientras usted busca felizmente una isla desierta con abundante energía espiritual. Quizás debido al repentino estallido de suerte, en realidad encontraste un lugar extraño, que se encuentra en las profundidades del mar. Qin Jiao, que había activado el arte para evitar el agua, podía respirar libremente en el agua, como un pez flexible. En ese momento, tenía los ojos muy abiertos mientras miraba al frente con una expresión de sorpresa. Vio una puerta de bronce gigante sobre la montaña rocosa submarina con poca luz. La antigua e imponente puerta de bronce estaba incrustada en la montaña de roca submarina que estaba cubierta de corales y percebes. De vez en cuando, algunos peces de mar pasaban nadando por la puerta de bronce. Había algunas huellas en la puerta de bronce gigante, pero parecían haber sido impresas con marcas moteadas debido al paso del tiempo. Todas estas marcas habían sido destruidas. Era difícil ver lo que estaba tallado en la gigantesca puerta de bronce. Mayor, ¿qué es esto? Qin Jiao le estaba preguntando a la abuela. Obviamente, la puerta gigante frente a ella estaba firmemente dentro de su punto ciego de conocimiento. El tono de la abuela también estaba lleno de incredulidad. Pareció reconocer los orígenes de la gigantesca puerta de bronce. Sin embargo, había una pizca de incertidumbre en su tono. ¿Cómo es esto posible? Solo he visto registros similares en algunos libros antiguos. Pensé que lo habían inventado los predecesores. Niño pequeño, no debes contarle a nadie sobre esta puerta gigante. Una vez que otros descubran que existe tal cosa aquí, habrá mucho más de qué preocuparse más allá de la secta del Sol Claro de la que habla. Aunque los patrones son difíciles de ver con claridad, estoy seguro de que es un objeto abandonado desde la antigüedad. Detrás de esta enorme puerta de bronce, es muy probable que haya una cueva dejada por una figura poderosa de la antigüedad. Qin Jiao quedó estupefacta cuando escuchó esto, pero no supo qué decir. ¿Los tiempos antiguos?
Hace al menos millones de años. Dijo la anciana con voz profunda. Silbido. Millones de años. Qin Jiao casi pierde la compostura. No podía imaginar qué clase de número era este, en su vida. ¡Oh Dios! Debe decirse que en su vida en el mundo real, el cultivador inmortal más antiguo que jamás había visto fue el gran anciano supremo de una secta de cultivo inmortal. Una vez escuchó de su madre que el viejo cultivador de pelo blanco ya tenía más de 5000 años. Sin embargo, la diferencia entre 5000 años y millones de años es demasiado grande. La clave fue que Señor dijo que fueron al menos millones de años. Anuncios de Put Future. ¿Eso significaba que podrían ser decenas de millones de años? Una oportunidad. Una gran oportunidad. La respiración de Qin Jiao se aceleró. Debido a su emoción y entusiasmo, sus mejillas incluso estaban enrojecidas, como si estuviera borracha. Si estos peces pueden tocar esta puerta, entonces no debería ser un problema. Entonces debería intentarlo y ver si puedo entrar. Este pensamiento le vino a la mente. Ella ya no pudo detenerlo. Qin Jiao sintió la emoción y la codicia en su corazón, como si estuvieran fuera de su control. Sentía que no debía buscar la muerte, pero sentía que no importaba si lo hacía. La anciana parecía haber sentido algo mientras gritaba en la mente de Qin Jiao con un tono ansioso. No te acerques a eso. Qin Jiao ha activado el mecanismo de formación asesina de la puerta de bronce gigante. Qin Jiao está muerto. Edad: 21 años, 03 meses, 12 días. Qin Jiao ha vivido durante 21 años, 03 meses y 12 días en el simulador de cultivo inmortal. Ha recibido las siguientes recompensas. Recompensa 1. La mano exploradora del dragón de la familia Qin, un pésimo arte marcial que los discípulos del clan Qin deben aprender. Recompensa 2. 50 piedras espirituales de bajo grado, una moneda de cultivo inmortal reconocida en el mundo real. Recompensa 3. 2000 taels de oro, el dinero de la suerte de la infancia de Qin Jiao. Esto. Debido a que la última recompensa del acuerdo de Qin Jiao fue extremadamente generosa, Bai Yi todavía esperaba con ansias su actuación esta vez. Al final. Como era de esperar, todavía no podía tener demasiadas esperanzas en Qin Jiao. Su personalidad no era la del tipo de persona que se agacharía. Además, la enorme puerta de bronce al final parecía tener algún atractivo especial que interfería con la racionalidad de Qin Jiao. Dejarla morir en vano, regalarla directamente. Esta fue también una de las razones principales. Quizás la muerte de Qin Jiao esta vez fue un juego de niños, y la vida de cultivo inmortal simulada esta vez no fue nada emocionante, por lo que incluso las recompensas del acuerdo no se veían bien. Bai Yi ignoró la recompensa 1. El nivel de esta técnica de cultivo era demasiado bajo. Fue terrible. Anuncios de Put Future. Ni siquiera era un método de cultivo inmortal. Solo permitió que algunos discípulos más jóvenes de la familia Qin tuvieran un poco de artes marciales para protegerse. Bai Yi no estaba interesado en el oro de la recompensa 3. Comparado con las 50 piedras espirituales de bajo grado, este pequeño oro era muy poco. Con las piedras espirituales, si hay una oportunidad en el futuro, puedo hacer un trato con algunos cultivadores inmortales. Recompensa 2. Tan pronto como terminó de hablar, Bai Yi rápidamente puso la piedra espiritual en su bolsa de almacenamiento, dejando solo una piedra espiritual en su mano. Al observar el ki espiritual puro que persiste alrededor de la piedra espiritual, Bai Yi no pudo evitar suspirar ante las maravillas de la naturaleza. Las piedras espirituales se parecían más al ki espiritual solidificado. Los cultivadores inmortales también podrían usar piedras espirituales para enriquecer el ki espiritual en su entorno de cultivo. Las piedras espirituales también podrían usarse para refinar píldoras, refinar artefactos, para establecer matrices. Eran existencias casi omnipotentes. También eran la moneda de los cultivadores inmortales. De repente, en este momento, Bai Yi notó un movimiento proveniente del exterior del patio. Parecía ser un invitado, pero la otra parte no albergaba malas intenciones. No podía sentir la más mínima hostilidad. Además, Bai Yi podía sentir que en realidad había algo de energía espiritual fluyendo en el cuerpo de la otra parte. Era un cultivador inmortal, pero no era fuerte. Fue muy débil. Este nivel de fluctuación de energía espiritual probablemente estaba en el nivel del primer nivel de la etapa de refinamiento de ki, del tipo que acababa de ingresar en las filas de los cultivadores inmortales. Además, la fluctuación de la energía espiritual no era estable. Esta persona debe haber alcanzado la etapa de refinamiento de ki no hace mucho. Entonces, Bai Yi escuchó una voz llena de energía.
Disculpe, ¿vive aquí el cultivador Bai? Soy el agente E de la oficina del condado de Qinghe. ¿Oficina del condado? ¿Alguacil? Bai Yi de repente se dio cuenta de que la gente de la corte imperial había venido a buscarlo. Para ser honesto, Bai Yi había transmigrado a este mundo durante tanto tiempo, pero casi nunca interactuaba con la gente de la oficina del condado. ¿Por qué la otra parte vendría de repente a buscarlo? ¿Podría ser que fuera por culpa del clan Li otra vez? Por la forma en que la otra parte se dirigió a él, Bai Yi se dio cuenta de que la gente de la oficina del condado ya sabía que él era un cultivador inmortal. No hace mucho, él y el clan Li tuvieron un conflicto abierto. Era normal que sospecharan. Bai Yi no dejó que el agente esperara mucho. Caminó hasta la puerta principal del patio. Abrió la puerta y vio a un hombre de mediana edad de aspecto corpulento vestido con la ropa del agente de la corte imperial y con un sable largo en la cintura. Este era claramente el agente E. Después de ver a Bai Yi, Constable no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Quizás fue porque estaba sorprendido por la juventud de Bai Yi, o quizás fue porque no podía ver a través del cultivo de Bai Yi. Condestable juntó las manos. Cultivador Bai. Bai Yi respondió cortésmente. Agente El. Capítulo 51. Palacio del Sagrado Corazón, los cultivadores de demonios escondidos en el condado de Qinghe. Bai Yi originalmente quería invitar a la gente a entrar para tomar una taza de té, pero la otra parte negó con la cabeza y se negó. Constable explicó. Estoy aquí porque tengo algo que informarle al cultivador Bai. No hay necesidad de té. Más tarde, todavía tengo que informar a los otros cultivadores itinerantes del condado de Qinghe, así como a algunos cultivadores de la secta que han bajado de la montaña para entrenar. ¿Oh? ¿No fue por el clan Li? Bai Yi preguntó por curiosidad. ¿Qué es? Constable enderezó su expresión y respondió con un tono solemne. Cultivador Bai, este asunto solo se le contará a los cultivadores inmortales. Espero que el cultivador Bai no revele esta información a la gente común, para evitar causar pánico innecesario. Hace algún tiempo, la corte imperial descubrió una fuerza de la secta demonio llamada Palacio del Sagrado Corazón y la corte imperial saboteó su plan largamente planeado. También enviaron una gran cantidad de expertos para matar a los demonios del Palacio del Sagrado Corazón uno por uno. Sin embargo, no se puede subestimar la fuerza de esos demonios. Aunque la corte imperial ha elaborado un plan minucioso, todavía hay muchos que escaparon. Una parte de los demonios del Palacio del Sagrado Corazón escaparon en dirección al condado de Qinghe. La oficina del condado sospecha que hay cultivadores del diablo escondidos en el condado de Qinghe. Constable hizo una pausa y miró a Bai Yi, observándolo. Era como si estaba observando su expresión. Cuando notó que Bai Yi no mostraba ninguna expresión extraña, el agente continuó. Aunque los demonios que escaparon del cerco de los expertos de la corte imperial resultaron más o menos heridos, siguen siendo existencias muy peligrosas. Entre ellos, existe una alta posibilidad de que haya demonios del establecimiento de la fundación. Estos demonios del Palacio del Sagrado Corazón hacen cosas extremadamente extremas y los métodos de cultivo que practican violan las leyes y la ética. El cultivador Bai podría haber oído hablar del desastre que le ocurrió al clan Li. La oficina del condado ha especulado que el misterioso cultivador inmortal que mató al patriarca del clan Li es muy probablemente alguien del Palacio del Sagrado Corazón. Bai Yi se puso a pensar profundamente. Ah, esto. Él fue el cultivador inmortal que mató al patriarca del clan Li. La oficina del condado de Qinghe realmente había especulado que el asesino era un cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón. Esos cultivadores de demonios que lograron escapar con gran dificultad asumieron directamente la culpa por él. Constable no sabía lo que estaba pensando. Su expresión todavía era solemne y era una persona muy seria. Continuó. Si el cultivador Bai se encuentra con los demonios del Palacio del Sagrado Corazón, es mejor no provocarlos. En su lugar, busque una oportunidad para informar a la oficina del condado. En ese momento, la oficina del condado se pondrá en contacto con los poderosos cultivadores de la capital. Que vengan y exterminen por completo a los demonios. Como era de esperar, el mundo del cultivo no era más seguro que el mundo del cultivo en el simulador de cultivo. En realidad, también era muy peligroso. Anuncios de Put Future. Sin embargo, se acercaba el peligro. Aunque Bai Yi no sabía mucho sobre la corte imperial, sabía que la corte imperial tenía una base profunda. Los cultivadores inmortales oficiales de la corte imperial no eran más débiles que los cultivadores inmortales de las sectas.
Después de todo, si los cultivadores inmortales en la corte imperial fueran tan débiles, ¿cómo podrían suprimir tantas sectas de cultivo inmortal? Ya fueran las sectas de cultivo de los inmortales ortodoxos o las sectas de cultivo de los inmortales del Demon Dao. Todos fueron reprimidos por la corte imperial. A partir de esto, se podía ver cuán poderosa era la corte imperial. Qué poderosos eran. Esa secta Demon Dao llamada Palacio del Sagrado Corazón en realidad logró escapar del cerco de la corte imperial. Esto significaba que el Palacio del Sagrado Corazón era muy probablemente una fuerza que no era inferior a la secta Espada Espiritual o al Palacio Zengxin. Una vez que estas peligrosas personas del camino del demonio se infiltraran en el condado de Qinghe, de hecho habría una gran amenaza potencial. Además, Bai Yi podía sentir la mirada escrutadora de la gente. Al principio, la otra parte definitivamente sospechaba que él, Bai Yi, era miembro del Salón del Sagrado Corazón. ¿Sí? Bai Yi asintió levemente. Muchas gracias a la gente por informar este asunto. Si hay rastros de cultivadores de demonios, lo informaré a la corte imperial. Constable respondió. Gracias por su molestia, cultivador Bai. Primero me despediré. Todavía tengo que informar a los otros cultivadores inmortales. Mientras observaba a la gente irse, una gran cantidad de pensamientos pasaron por la mente de Bai Yi. Si no fuera por el simulador de cultivo inmortal. El solo hecho de saber que un cultivador de demonios podría estar escondido en el condado de Qinghe fue suficiente para hacerlo moverse rápidamente y huir. Un cultivador de demonios no era como el clan Li. Eran mucho más formidables. Sin embargo, cuando tenía el simulador de cultivo inmortal y dos herramientas humanas, su mentalidad era diferente. Al mismo tiempo, condado de Qinghe. En una posada. Qin Jiao, que acababa de terminar su simulación de cultivo inmortal, estaba trabajando duro para lidiar con la mesa llena de comida deliciosa, para olvidar la falta de voluntad y la depresión en su corazón. ¿Quién hubiera pensado que la enorme puerta de bronce interferiría con sus pensamientos? Ella no podía controlarse. En ese momento, la anciana que estaba con ella se lo recordó a tiempo. De repente se despertó, pero ya era demasiado tarde. Anuncios de Put Future. Qin Jiao ni siquiera sabía qué tipo de matriz asesina había desencadenado. Murió inexplicablemente. Maldita sea. Pensando en esto, Qin Jiao masticó ferozmente un trozo de carne, deseando poder aplastarlo con los dientes. En ese momento, en una mesa no muy lejos, dos cultivadores itinerantes de la etapa de refinamiento de Qi estaban discutiendo en voz baja, atrayendo su atención. Eso la hizo animar sus oídos. Hermano Mo, ¿lo buscaron hoy los alguaciles de la oficina del condado? Sí, hablaron del Palacio del Sagrado Corazón. ¿Hay realmente cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón escondidos en nuestro condado de Qinghe? ¿Quién sabe? Suspiró. Se decía que estos demonios mataban sin pestañear. Innumerables compañeros taoístas habían muerto a manos de estos demonios. Había un compañero taoísta de apellido Qin que deberías conocer, ¿verdad? Había llegado al segundo nivel de la etapa Qi Refinement hace unos años y se estaba preparando para salir a buscar hierbas espirituales para estabilizar su etapa de cultivo. Al final, los cultivadores demoníacos lo tendieron una emboscada y lo mataron. Le arrancaron la piel humana. La mayoría de los cultivadores itinerantes en el condado de Qinghe se encuentran solo en el primero o segundo nivel de la etapa de refinamiento de Qi. ¿Cómo pueden lidiar con los demonios? Palacio del Sagrado Corazón. Qin Jiao escuchó la conversación entre los dos cultivadores inmortales no muy lejos. Él frunció el ceño. No pudo evitar murmurar en su corazón. ¿Por qué este nombre suena tan similar al Palacio Zengxin? No esperaba que el condado de Qinghe tuviera cultivadores demoníacos escondidos aquí. Nadie sabía más sobre los cultivadores demoníacos que ella. Eso fue porque, cuando ayer se hacía pasar por una cultivadora inmortal, había sido una cultivadora demoníaca durante varios años e incluso se había unido a una poderosa secta demoníaca. Si esos cultivadores de demonios realmente se escondieran en el condado de Qinghe y quisieran evitar la persecución de los expertos de la corte imperial, el lugar más seguro para ellos sería la oficina del condado. Sin embargo, eso no fue necesariamente el caso. Muchos cultivadores demoníacos tenían pensamientos extremos y actuaban de manera extraña. No fue sorprendente para ellos comenzar a comportarse mal. A diferencia de mí, puedo mantener la calma. Si hubiera escapado al condado de Qinghe, no dudaría en controlar el poder del gobierno del condado de Qinghe y usar el poder del gobierno local para engañar a los ojos y oídos de algunas personas. Luego, se escondería en la oscuridad y planearía lentamente. Después de que sus heridas se recuperaron, XT. Entonces.
Tos, tos, tos. Qin Jiao tosió fuertemente un par de veces y rápidamente detuvo el plan que apareció en su mente, disipando los pensamientos peligrosos en su corazón. Casi había olvidado que en realidad era una persona justa. ¿Cómo podría su mente llenarse con los pensamientos de un cultivador de demonios? Capítulo 52. Asesinato en una farmacia. Desmembramiento. El día siguiente. Temprano en la mañana. Bai Yi había llegado a una posada cercana temprano en la mañana. Aunque como cultivador de 9º nivel en la etapa de refinamiento de Ki, ya podía abstenerse de comer por un período de tiempo. Sin embargo, el deseo de comer no era algo que pudiera abstenerse fácilmente. Además, en este mundo sin internet, si pudiera abstenerse incluso del deseo de comer, la vida sería demasiado aburrida, ¿verdad? En cualquier caso, Bai Yi no pudo soportarlo. Él no tenía ese tipo de estado mental. Sin embargo, mientras Bai Yi esperaba que el camarero le sirviera el desayuno, apareció ante su vista una persona familiar. Ese rostro, que parecía un poco solemne, hizo que Bai Yi lo reconociera de inmediato. ¿Agente él? Bai Yi reveló una expresión ligeramente sorprendida, luego miró detrás del agente a los pocos alguaciles de nivel inferior. En el momento en que la otra parte entró a la posada, inmediatamente vinieron directamente hacia él. Definitivamente estaban aquí para buscarlo. Constable no lo mantuvo en vilo, fue directo al grano. Cultivador Bai, te he molestado otra vez. Anoche ocurrió un caso de asesinato en el condado de Qinghe. El fallecido tenía cierta relación contigo. Necesitamos que vengas con nosotros. No tenemos malas intenciones. Solo queremos investigar. La actitud de la gente fue bastante educada. Quizás fue porque Bai Yi era un cultivador inmortal. El trato que imaginó era diferente al de la gente común. Si la gente común estuviera relacionada con el asesinato, estos alguaciles de la oficina del condado no serían tan educados. Simplemente presionarían a la persona contra el suelo y la secuestrarían. ¿Qué caso de asesinato? Preguntó Bai Yi. El comerciante de la farmacia, respondió el agente. Pasado el tiempo que tarda en quemarse una varita de incienso. En un bullicioso mercado callejero del condado de Qinghe, un grupo de agentes del condado de Qinghe habían cerrado una tienda de medicamentos. Un grupo de plebeyos de aspecto curioso los rodeó. Todos estiraron el cuello, queriendo ver qué pasaba dentro. Anuncios de Put Future. Aquellos que estaban más cerca de la farmacia con un sentido del olfato más agudo aún podían oler el leve olor a sangre. El comerciante de la farmacia, el viejo Liu Zhen, tenía una expresión amarga en su rostro y le explicó a un agente. Señor, este asunto realmente no tiene nada que ver conmigo. Siempre he hecho que Akai vigile la farmacia. Ha estado vigilando durante varios años y durante varios años no ha pasado nada. ¿Cómo iba a saber por qué pasó algo anoche? Akai es una persona muy honesta y confío mucho en él, así que hice arreglos para que él vigilara. Tengo una relación con él, entonces, ¿cómo podría ser yo quien lo mató? Yo, no tengo ninguna razón para matar a nadie. Las manos del viejo Liu estaban esposadas con pesados grilletes negros, que pesaban al menos unas pocas libras. Tenía las muñecas magulladas y doloridas. Su rostro estaba lleno de agravio. Si realmente lo hice, ¿por qué iba a denunciarlo a la policía? Esto no tiene sentido. Justo cuando se quejaba de haber sido agraviado, la conmoción atrajo la atención de todos. Ellos vieron. Constable lideraba a un grupo de alguaciles de la oficina del condado mientras se abrían paso entre la multitud de espectadores y se acercaban. La persona más llamativa fue Bai Yi, que estaba de pie junto a la gente. Bai Yi tenía un temperamento de otro mundo, que era exclusivo de los cultivadores inmortales. Fue realmente demasiado llamativo. Además, Bai Yi vendría aquí todos los meses para cobrar el alquiler. Mucha gente en el mercado lo reconoció y supo que Bai Yi era una segunda generación que había heredado más de una docena de tiendas. La persona que estaba más emocionada de ver a Bai Yi fue sin duda el comerciante de la farmacia, el viejo Liu. El viejo Liu dijo apresuradamente. Joven maestro. Joven maestro Bai. Debes buscar justicia para mí. Realmente no lo hice. También sabes que tengo una muy buena relación con Akai. Nunca mataría a Akai. Callarse la boca. El agente que interrogó al viejo Liu antes lo miró con insatisfacción. Luego, reveló una expresión bastante halagadora mientras miraba al agente y Bai Yi. Viejo él. Cultivador Bai. Aunque era un magistrado del condado como el agente debido a que no era un cultivador inmortal, su posición en el magistrado del condado definitivamente no era tan alta como la del agente
Por la forma en que se dirigió a él, se pudo ver que la noticia de que Bailey era un cultivador inmortal ya no era un secreto para el magistrado del condado. Eso era cierto. No había forma de ocultarlo. Era extremadamente difícil ocultar algo como el temperamento. Bailey asintió levemente hacia él como respuesta. Anuncios de Put Future. El agente por otro lado, frunció el ceño. Miró los grilletes en las manos del viejo Liu y preguntó. No hemos confirmado que sea un asesino. ¿Por qué lo estás esposando? Esta frase hizo que el agente sudara frío. Se apresuró a pedirle a alguien que le quitara los grilletes. El viejo Liu, que ahora estaba libre, se acercó rápidamente. Estaba junto a Bailey. Bailey lo miró. Para ser honesto, Constable había dicho en la posada que había ocurrido un asesinato en la farmacia. La primera reacción de Bailey fue que algo le había sucedido al viejo Liu. En ese momento, su corazón se llenó de emociones sombrías. En ese momento todavía estaba muy débil. Ante la amenaza del clan Li, el viejo Liu no dudó en permanecer a su lado. Bailey siempre recordaría esto. Si algo le sucediera al viejo Liu, Bailey haría que el asesino pagara el precio de la sangre sin importar nada. XT. Originalmente, el cultivo inmortal era para permitirle vivir una vida más despreocupada. Si pudiera soportar tal cosa, ¿qué cultivo inmortal iba a hacer? La experiencia de Chen Qianxue en el simulador demostró que aguantar no era factible. Sin embargo, todavía estaba bien. El viejo Liu todavía parecía vivo y coleando. La persona que murió era un empleado contratado por el viejo Liu. Su nombre era Akai. Bailey sabía que Akai, el empleado de la farmacia, era un joven muy inteligente que era más joven que él. Este año solo tenía unos 10 años. En su vida anterior, solo se le podía llamar adolescente. En ese momento, la voz agraviada del viejo Liu volvió a sonar. Joven maestro Bai, juro por Dios que definitivamente no maté a Akai. Hoy me levanté temprano y fui a la farmacia. Descubrí que el suelo estaba cubierto de sangre. También había miembros rotos y muchos trozos de carne. Pensé que algo andaba mal hasta que encontré la cabeza de Akai en la parte más interna de la farmacia. La cabeza de Akai fue cortada por la mitad de arriba a abajo. Esto es desmembramiento. El tono del viejo Liu era un poco asustado e inquieto. Al ver tal escena temprano en la mañana, le resultó difícil olvidarla y su corazón tembló. Al mirar sus mocos y lágrimas, Bailey no pudo evitar moverse hacia un lado. Le preocupaba emocionarse demasiado y ser golpeado por sus mocos. Bailey miró al agente y preguntó. El agente me pidió que viniera aquí porque sospechaba que yo tenía algo que ver con el caso de asesinato. En efecto. Constable parecía ser demasiado sencillo. Continuó. En ese caso, podría ofender al cultivador Bai. Según la investigación del forense del condado, Akai, el asistente de farmacia que fue encontrado desmembrado, no mostró ningún signo de lucha antes de morir. Sus ojos y expresión estaban muy borrosos, como si alguien hubiera usado una técnica secreta para invadir su mente. Aparte de algunas medicinas únicas, solo los cultivadores inmortales pueden hacer este tipo de cosas. Descubrimos que entre las personas que Akai conoce, solo hay un cultivador inmortal. Además, nuestro agente se ha comunicado con la familia de Akai. Su familia dijo que Akai una vez se quejó en casa de que usted, cultivador Bai, provenía de una familia rica. Estaba celoso porque era pobre y desamparado. Aunque esto no es evidencia directa, demuestra que usted es sospechoso, cultivador Bai. Constable fue tan directo como siempre. Dijo todo lo que tenía en mente. Capítulo 53. ¿Es posible que esto lo haga un cultivador de demonios? Interrogar a un cultivador inmortal por la vida o muerte de una persona común. A los ojos de los demás alguaciles del condado, el comportamiento de la gente fue una locura. No podían permitirse el lujo de ofender a un cultivador inmortal. ¿Era necesario hacerlo para una persona común y corriente? Ese dependiente de farmacia llamado Akai simplemente vivía en el campo. No tenía ningún estatus ni antecedentes. Su familia tampoco tenía mucho dinero. ¿Para este tipo de persona valía la pena ofender a un cultivador inmortal? Sin embargo, después de permanecer en la oficina del condado durante tanto tiempo y trabajar con Constable durante tantos años, también conocían su carácter. Además, Constable también era un cultivador inmortal. Su autoridad en la oficina del condado era muy alta. Solo podían parecer preocupados y perturbados mientras escuchaban al Constable continuar hablando. Cultivador Bai, ¿puedo preguntarte qué estabas haciendo anoche? Constable preguntó en tono serio. Comer y dormir. Bailey respondió ignorando a los alguaciles de la oficina del condado. Entró en la farmacia. Constable lo siguió y entró. Adentro.
Un fuerte olor a sangre entró en su nariz, acompañado de un ligero hedor. Eso le hizo fruncir el ceño. Entonces, Bai Yi vio la escena descrita por el viejo Liu. Charcos de sangre tiñeron el suelo de otro color. También pudo ver muchas moscas volando por ahí. En la farmacia también se encontraba un médico forense de la oficina del condado. Delante del forense había una gruesa estera de paja. La estera de paja estaba cubierta de pedazos de cadáveres. El forense estaba cosiendo los cadáveres pieza por pieza. Estaba murmurando para sí mismo. Ya casi termino contigo. No te aferres a ese resentimiento. Déjalo salir. Que tengas un buen viaje. Bai Yi todavía podía ver los talismanes espirituales con caracteres amarillos y rojos pegados en el cadáver cosido. Había una débil energía espiritual fluyendo sobre los talismanes espirituales. Este forense en realidad tenía fluctuaciones de energía espiritual en su cuerpo. Anuncios de Put Future. Sin embargo, sus fluctuaciones de energía espiritual eran incluso más débiles que las de su agente, y todavía estaba a un paso de alcanzar el primer nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Bai Yi pudo reconocer que el cadáver era el farmacéutico que conocía, Akai. Constable también miró el cadáver y dijo: después de que algunas personas mueren, tienen resentimiento en sus corazones. Este resentimiento los convertirá en espíritus vengativos y fantasmas malignos que dañarán a sus vecinos. Coser el cadáver y reprimirlo con talismanes amarillos es para evitar que algo así suceda. Después de que terminó de hablar, de repente reaccionó y se rió de sí mismo. Fui descuidado y lo olvidé. Cultivador Bai, eres mucho más poderoso que yo. Recordó que no podía ver a través del cultivo de Bai Yi, por lo que solo se podía decir que Bai Yi era más fuerte que él. Podría ser el segundo nivel de la etapa de refinamiento de Ki. O incluso más alto. ¿Podría un cultivador tan inmortal no ver lo que estaba haciendo el forense? Bai Yi sintió agudamente todo lo que había en la farmacia. De repente sintió una extraña aura persistiendo en el cadáver. Esta aura hacía que la gente se sintiera algo incómoda, incluso si ella era un cultivador inmortal. ¿Cómo debería decirlo? Era algo similar al aura emitida por Blood Pearl que había recibido como recompensa. El significado de esta aura era evidente. Bai Yi tomó la iniciativa y dijo: ¿es posible que esto no lo haya hecho yo ni el viejo Liu? Pero por el cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón que me mencionó ayer por la tarde, agente. Tan pronto como terminó de hablar, Constable se quedó atónito por un momento antes de que su expresión cambiara repentinamente. El forense del condado, que estaba cosiendo el cadáver, también dejó de hacer. Dos miradas. Ambos miraban a Bai Yi. Cultivador Bai, ¿podría ser que hayas visto algo? El tono de la gente ya tenía un rastro de ansiedad y precaución infinita. ¿Cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón? ¿Será que has descubierto sus rastros? Bai Yi respondió con calma. He sentido un aura que no se siente bien. Se queda en la farmacia. Constable miró a Bai Yi bajo una luz diferente. Pudo ver muchas cosas de un vistazo, pero estas cosas eran completamente invisibles para los alguaciles. ¿Significaba esto que este cultivador Bai era más fuerte de lo que había imaginado? ¿Cuál era su nivel de cultivo? Constable preguntó. Cultivador Bai, ¿puedes rastrear esa aura? No. Bai Yi negó con la cabeza. El aura se detuvo en la puerta. La otra parte debe poder ocultar su aura. En cuanto a por qué dejaron algunos rastros, tal vez sea porque la otra parte está herida, o tal vez sea algo más. XT. Condestable respiró hondo. Si realmente fuera como dijo Bai Yi, causando problemas a los cultivadores de demonios, entonces el problema sería grave. Anuncios de Put Future. Los cultivadores inmortales del camino recto generalmente razonaban con los demás, mientras que los cultivadores del camino demoníaco generalmente no tenían ninguna razón. La mayoría de ellos tenían sed de sangre y personalidades extremas. Si realmente fue hecho por un cultivador de demonios, entonces significaba que, era cierto que un cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón se escondía en el condado de Qinghe. Si realmente es un cultivador de demonios, ¿cuál es su propósito? El agente frunció el ceño y murmuró. ¿Qué tienen para codiciar una farmacia? ¿O podría ser que simplemente quiera matar a alguien? ¿Es porque este dependiente de farmacia llamado Akai simplemente tiene mala suerte? Miró a Bai Yi. Era como si Bai Yi, un cultivador inmortal que era insondable a sus ojos, pudiera darle una respuesta. Con respecto a este, Bai Yi simplemente dijo: esto es lo que su corte imperial y el condado de Yamen deberían investigar. Para poder darle un pequeño recordatorio a la otra parte, se podría decir que Bai Yi admiraba bastante a la gente
Por el bien de la muerte de una persona común, la otra parte pudo interrogar a un cultivador inmortal. Se podría decir que era estúpido, pero no se podía decir que tuviera mal corazón. Si Bai Yi hubiera sido otro cultivador inmortal con mal genio, el cadáver del agente E podría haber aparecido frente al condado de Yamen al día siguiente. ¿Por qué no sospechas de mí? Preguntó de repente Bai Yi. Constable E respondió sin rodeos. He estado observando la expresión del cultivador Bai hace un momento. Cuando decías estas cosas, no revelaste la más mínima pista. Si el cultivador Bai no es una persona competente en el Demon Dao, entonces este asunto no tiene nada que ver con él. ¿Qué chico? ¿Era incluso un maestro de las microexpresiones? Los cultivadores inmortales llegaron en oleadas. Constable dejó escapar un profundo suspiro y juntó sus manos hacia Bai Yi. Luego dijo: muchas gracias al cultivador Bai por venir aquí y señalar las huellas de los cultivadores demoníacos del Palacio del Sagrado Corazón. Si la corte imperial descubre los rastros de los cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón y los extermina, la oficina del condado recordará la contribución del cultivador Bai. El cultivador Bai puede usar este logro para venir al condado de Yamen a pedir prestados algunos manuales de cultivo inmortal o cambiarlos por algunas píldoras medicinales para ayudar en el cultivo. Cuando Bai Yi y el agente salieron, el viejo Liu no podía esperar para venir, con el rostro lleno de entusiasmo. Joven maestro Bai, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bai Yi dijo. Está bien. Uf. El viejo Liu inmediatamente dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Había oído muchos malos rumores sobre los alguaciles del condado de Yamen, como que los torturaban y golpeaban hasta que confesaban. Afortunadamente, conocía al joven maestro Bai. Lo mejor es que su farmacia esté cerrada por un período de tiempo. No es necesario que regrese a la farmacia. Las cosas involucradas no son algo en lo que puedas participar. Bai Yi le recordó al viejo Liu. Si no tienes cuidado, terminarás como Akai. Ah, claro, Akai es un amigo que contrataste. Dale a su familia una suma de dinero. El viejo Liu asintió apresuradamente. Bai Yi no se quedó mucho tiempo en la farmacia. Cuando vio que el viejo Liu estaba a salvo, se fue. Bai Yi se involucraría en asuntos relacionados con él. En cuanto a asuntos no relacionados, los dejaría en manos de la oficina del condado. Capítulo 54. Una nueva vida simulada, dentro de la puerta de bronce gigante. Pronto llegó el mediodía. Las dos herramientas humanas fueron muy puntuales. Entraron al simulador de cultivo inmortal sin dudarlo y comenzaron una nueva vida de cultivo inmortal simulada. Esta vez, la herramienta humana a la que Bai Yi prestó más atención fue Qin Jiao. Porque durante la última vida de cultivo inmortal simulada, Qin Jiao descubrió un antiguo secreto en esa isla desierta. Antes de que tuviera la oportunidad de investigar cuidadosamente cuál era el secreto en ese momento, ya había muerto. Sin embargo, ahora que había una nueva oportunidad, Bai Yi creía que Qin Jiao podría descubrir algunas cosas. Edad 0, Qin Jiao nació en una familia de cultivo inmortal. Mostró una asombrosa estructura ósea de cultivo inmortal y sorprendió a todos en la familia Qin. Ella dijo que habría un sucesor en la familia Qin en el futuro y que podría llevar a la familia Qin a mayores alturas. A los 10 años, Qin Jiao tuvo un enfrentamiento con su antepasado y su padre. Ella dijo directamente que sería mejor que la familia Qin abandonara este lugar, o de lo contrario les sobrevendría un gran desastre. A los 20 años, la familia Qin se mudó a una isla desierta en el extranjero. Planeaban usar este lugar como la futura base de la familia Qin. Para evitar ser afectada por la puerta de bronce gigante, Qin Jiao aprendió un método para estabilizar su espíritu de la anciana y lo practicó hasta el nivel de maestría. A los 25 años, la familia Qin gastó una gran cantidad de recursos de cultivo para ayudar a Qin Jiao a avanzar al primer nivel del establecimiento de la fundación. Qin Jiao está listo para explorar la puerta de bronce gigante. Pasaron 25 minutos así. Después de ver este mensaje de texto, Bai Yi inmediatamente se animó. La personalidad de Qin Jiao no era estable, pero también fue debido a su personalidad que pudo encontrar tantas cosas en un corto lapso de más de 20 años. Cuantas más cosas encuentre una persona herramienta, mayor será la posibilidad de éxito. Al respecto, Bai Yi quedó muy satisfecho. En el simulador de cultivo inmortal. XT. En las profundidades del mar. La visibilidad en las profundidades del mar era muy baja. Si Qin Jiao no fuera un cultivador de primer nivel del establecimiento de la fundación, sumergirse en un mar tan profundo era como caer en una noche sin luna, con los ojos oscurecidos.
Como cultivadora de primer nivel del establecimiento de la fundación, sus ojos podían ver muchas cosas en el ambiente oscuro. Anuncios de Put Future. Al mirar la enorme puerta de bronce frente a ella, se sintió pequeña. Había una inscripción borrosa al azar en la enorme puerta. Era varias veces más grande que todo su cuerpo. La enorme puerta de bronce parecía una enorme montaña, lo que hacía que la gente se sintiera intimidada. Qin Jiao sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. No sabía si era porque esta vez había cultivado especialmente un método para estabilizar su mente. Qin Jiao no se sintió seducida. Tanto es así que cuando miró la enorme puerta de bronce, pudo ver cosas que nunca antes había visto. Vio una espesa malicia. Era como si se hubiera materializado. Era como si el agua de mar circundante se hubiera convertido en sangre escarlata, provocando que su respiración se volviera lenta. Niño pequeño, no lo mires por mucho tiempo. Aunque tienes la protección de la técnica de protección de Dios para proteger tu mente, todavía es algo que quedó atrás de los tiempos antiguos. Es extraordinario. Si estuvieras en la etapa Golden Core, todavía estaría bien. Pero ahora, estás solo en la primera capa de la etapa de establecimiento de fundación. El recordatorio de la abuela que estaba con ella sonó en su mente, lo que hizo que Qin Jiao cerrara los ojos de inmediato. No había nada que ella pudiera hacer. La gigantesca puerta de bronce era demasiado grande. Incluso si desviara la mirada, aún podría verlo. Si le daba la espalda, ¿quién sabía si sería emboscada por detrás? La gigantesca puerta de bronce ya la había matado una vez. No quería volver a ser derrotada en el mismo lugar. Mayor, ¿cómo rompo el conjunto asesino en la puerta gigante y abro esta puerta de bronce? Qin Jiao hizo una pregunta con calma. ¿Quieres entrar? La abuela se sorprendió un poco. La audacia de Qin Jiao la dejó sin palabras. Incluso si no estoy en el estado de un alma remanente, no me atrevo a entrar en un lugar que se sospecha que es una reliquia antigua. ¿Estás solo en el primer nivel del establecimiento de la fundación y quieres abrir esta puerta de bronce? ¿No tienes miedo a la muerte? No. La respuesta de Qin Jiao fue muy tranquila. La anciana guardó silencio. Podía decir que Qin Jiao estaba diciendo la verdad. Esta pequeña muñeca. Realmente no le tenía miedo a la muerte. ¿Quién le dio este tipo de coraje? ¿O esta muñeca nació con un poco de corazón? ¿Sin miedo a la muerte? No te ayudaré. Esto no solo te hará daño a ti, también me hará daño a mí. La abuela se negó. Qin Jiao parecía haber esperado esto. Ella dijo seriamente. Si señor no me ayuda, arrojaré el colgante a la puerta. No creo que Mayor quisiera que hiciera esto. La abuela se quedó en silencio por un momento. ¿Quién le enseñó a este pequeño bebé? De hecho, comenzó a amenazarla a ella, un alma remanente de la etapa del alma naciente. Anuncios de Put Future. ¿Qué tipo de estilo demoníaco era este? Además, la abuela descubrió que no tenía otra opción y Qin Jiao le había pellizcado el salvavidas. No tuvo más remedio que ayudar. Bueno. La anciana guardó silencio por un momento y luego dijo. Pero si encuentra algún peligro, se lo recordaré de inmediato. Tienes que escapar lo más rápido posible. ¿Lo entiendes? Sí, sí. Qin Jiao sonrió de alegría. Ella asintió pesadamente. Con la ayuda de la anciana, o quizás gracias a la bendición de la diosa de la suerte, lograste abrir la puerta gigante de bronce. Al mirar el vasto mundo dentro de la puerta gigante, tu corazón late de emoción. Es realmente difícil expresarlo con palabras. Descubriste que había otro mundo dentro de la puerta gigante de bronce. La anciana dijo que dentro de la puerta gigante había un espacio independiente y diferente del mundo exterior. Era un poco como una bolsa de almacenamiento que podía permitir vivir a la gente. No sabes por qué, pero sigues sintiendo que se acerca una sensación de peligro. ¿Por qué me siento un poco incómodo? Al entrar al mundo dentro de la puerta gigante de bronce, Qin Jiao no tuvo tiempo de observar cuidadosamente todo lo que había dentro. Lo primero que sintió fue un mal presentimiento. Mayor, ¿puedes sentir algo? Señor. Señor. Qin Jiao de repente se dio cuenta de que había cortado la conexión con la abuela. ¿Cuál fue la razón? Tragó saliva en secreto. Olvídalo. Como ya había entrado en este lugar peligroso, echaría un buen vistazo a lo que había dentro. Incluso si ella muriera dentro de la gigantesca puerta de bronce, no importaba. A lo sumo, lo volvería a hacer la próxima vez. La última vez, ella había muerto antes de abrir la gigantesca puerta de bronce. Esta vez, ella no murió después de entrar. Podría considerarse una mejora. En ese caso, ¿a qué había que temer? Qin Jiao respiró profundamente el aire del interior.
Descubrió que el agua de mar en el fondo del mar no entraba por la puerta de bronce gigante. Era como si hubiera una membrana invisible bloqueando el agua del mar. Además, la energía espiritual dentro de la puerta gigante de bronce era tan densa que era increíble. En realidad, es incluso más densa que la energía espiritual del palacio Zengxin. Qin Jiao aspiró una bocanada de aire frío. Su rostro se llenó de sorpresa. Tenía el cuerpo espiritual innato, que era un talento recién nacido, y su base de cultivo inmortal también era excelente. Sin embargo, necesitaba usar energía espiritual para alimentar a la abuela. Al mismo tiempo, la energía espiritual en el lugar donde ella cultivaba no era particularmente abundante. Retrasó su cultivo y solo se encontraba en la primera capa de la etapa de establecimiento de la fundación. Si hubiera comenzado a cultivar en la puerta gigante de bronce, puede que ni siquiera tenga 20 años antes de poder alcanzar la etapa de establecimiento de fundación, ¿verdad? Capítulo 55. La segunda herramienta humana sin nada por qué vivir. Po. Qin Jiao de repente pensó en cierta doncella santa de la secta de la espada espiritual que la hizo rechinar los dientes con odio. Solo tenía 19 años, pero ya se encontraba en la segunda capa de la etapa de establecimiento de fundación. Qin Jiao estaba frustrado. Si se hubiera cultivado en la puerta de bronce gigante desde que era joven, junto con su cuerpo espiritual innato y su propio hueso de raíz de cultivo inmortal. Además, no necesitaba compartir su poder espiritual para nutrir a la abuela. Podría alcanzar el establecimiento de la fundación a la edad de 15 años. Maldición. ¿Por qué estás pensando en esto? Tengo un simulador de cultivo inmortal. ¿No es seguro que pueda superar a Chen Qianxue? Ella es solo una secta de la espada santa doncella del espíritu. ¿Qué más tiene de especial ella? Qin Jiao eliminó los pensamientos que la distraían en su mente. Ella observó su entorno. De repente, su mirada se sintió atraída por un lugar determinado y su respiración se volvió menos apresurada. Esto es. Siguiendo su mirada, vio una planta con una forma extraña creciendo en el suelo. Esta planta parecía tener aproximadamente el mismo tamaño que el arroz. Su forma era extremadamente extraña y todo su cuerpo presentaba un color rojo brillante. Fue excepcionalmente llamativo. Había una fruta verde colgando en la parte superior. El fruto era del tamaño de una uva y de color blanco. Al ver este objeto, Qin Jiao casi gritó de sorpresa. Es hierba que corta almas. Qin Jiao había aprendido alquimia de su abuela durante mucho tiempo, por lo que, naturalmente, tenía que conocer muchas hierbas espirituales para refinar las píldoras. Qin Jiao ya había memorizado miles de hierbas espirituales en su corazón. Entre ellas, había hierbas espirituales ordinarias y hierbas espirituales raras que rara vez se habían visto en 1000 años. La hierba que corta el alma frente a ella era extremadamente rara. Era tan raro que tal vez no se encontraría ni en 1000 años. También era incomparablemente precioso. Si lo arrancara y lo vendiera a algunos cultivadores inmortales exigentes, podría venderse por al menos unos cientos de piedras espirituales de grado medio. Toda la fortuna de la familia Qin era regular. Sin embargo, al momento siguiente, algo más atrajo la atención de Qin Jiao. Se dio cuenta de que no muy lejos de la hierba que corta el alma, también había una hierba espiritual de aspecto muy extraño. Inmediatamente, sus ojos se abrieron y sus pupilas temblaron. Ginseng inmortal primordial. Su mirada se desvió hacia otro lugar nuevamente. Ella casi absorbió el aire fresco que entraba por la enorme puerta de bronce. Lince dorado. Anuncios de Put Future. Árbol lunar. Con solo una mirada, encontró docenas de hierbas espirituales extremadamente preciosas. Además, Qin Jiao también descubrió que algunas de las hierbas espirituales parecían extraordinarias, pero ella no parecía reconocerlas. ¿Estas hierbas espirituales no estaban registradas en los registros antiguos? ¿No era simplemente que no había visto los registros antiguos correspondientes? Solo había un pensamiento en su mente. Soy rica. Si empaqueto todas estas hierbas espirituales y me las llevo, entonces hay una alta probabilidad de que pueda obtener algunas de estas hierbas espirituales durante esta simulación de las recompensas de la vida, ¿verdad? Qin Jiao estaba a punto de correr y poner las hierbas espirituales en su bolso cuando dio su primer paso. Su expresión cambió de repente. Las campanas de alarma sonaron en su corazón. No es bueno. Se acabó. No pudo comunicarse con la abuela. Con su cultivo de la primera capa de la etapa de establecimiento de fundación, no pudo ver dónde había una formación de matriz y dónde no había formación de matriz en el mundo dentro de la puerta de bronce. Esto fue fatal. Activaste una matriz asesina.
Ni siquiera te diste cuenta de cómo te mataron antes de perder el conocimiento. Quizás la formación dentro de la puerta de bronce sea como el aire en una bolsa de papas fritas. Estás muerto. Edad: 25 años, 09 meses, 18 días. Condado de Qinghe. En una posada. Qin Jiao yacía en la cama, impotente. Le temblaban las piernas y sus ojos perdieron el brillo. Era como si hubiera perdido su vida ideal y se hubiera convertido en un pescado salado. Hierbas espirituales, mis hierbas espirituales, se han acabado todas. Se han ido todos. Ah. Estoy muy enojado. Se dio vuelta y hundió la cara en la colcha. Después de asfixiarse durante mucho tiempo, finalmente se calmó y volvió a sentarse. Odiaba no estudiar más el Dao de la formación de matrices cuando estaba en el Palacio Zengxin. Si no necesitara el recordatorio de la abuela, habría podido descubrir la formación dentro de la puerta gigante. Anuncios de Put Future. Entonces ella no habría sido asesinada por la formación de matriz. Entonces, ella podría saquear sin sentido el interior. Maldita sea. Sin embargo, ¿a quién podría culpar por esta situación? Qin Jiao se dio cuenta con tristeza de que solo podía culparse a sí misma, pero no podía abofetearse, ¿verdad? Suspiro, mañana aprenderé el Dao de la formación de matrices de Señor. El mayor al que se refería Qin Jiao ahora. Naturalmente, era la abuela la que llevaba consigo. La persona que invitaste, Qin Jiao, había vivido durante 25 años, 09 meses y 18 días en esta simulación de cultivo inmortal. Recibirás las siguientes recompensas. Recompensa 1. 15 años de experiencia en refinación de píldoras, la experiencia de Qin Jiao en refinación de píldoras desde los 10 hasta los 25 años. Recompensa 2. Ropa interior de seda de gusano de seda de fuego, la ropa ajustada de Qin Jiao antes de morir. Recompensa 3. Horno de alquimia ordinario, significado literal. Qin Jiao no activó ningún logro esta vez. Además, la trayectoria de su vida de cultivo inmortal simulada esta vez fue realmente demasiado similar a la última vez. Como resultado, la recompensa del cálculo no parecía muy buena. Bai Yi inmediatamente eligió la recompensa 1. No había otra manera, entre las tres recompensas, esta parecía ser la única que era más normal. Aparte de eso, no hubo mucho. Especialmente esa ropa interior de seda. No era una especie de monstruo con un fetiche. ¿Cuál fue su utilidad? Después de adquirir experiencia en alquimia, Bai Yi sintió que mientras le dieran un horno de alquimia y algunas hierbas espirituales, podría cambiar completamente su trabajo para convertirse en alquimista. Bai Yi negó con la cabeza. Parecía que no podía contar con Qin Jiao para las recompensas de hoy. Su mirada se posó en el costado de Chen Qianxue. Desde que Chen Qianxue y Qin Jiao ingresaron al simulador de cultivo inmortal al mismo tiempo. Por parte de Chen Qianxue, solo habían pasado 20 años. A los 27 años, Chen Qianxue de la secta sostenedora del cielo no eligió convertirse en discípula del maestro como su anterior cultivo inmortal simulado. En cambio, trajo a Hou Ying-yun y eligió convertirse en discípula de un anciano de la secta sostenedora del cielo que custodiaba la torre selladora de demonios. Esto sorprendió mucho al anciano. No había acogido a un discípulo en cientos de años. Sin embargo, la sinceridad de Chen Qianxue lo conmovió. Aceptó a Chen Qianxue y Hou Ying-yun como sus discípulos. Debido a que nadie se atrevió a acercarse a este lugar, algunos de los ancianos de la secta no sabían que el anciano que custodiaba la torre del sellado de demonios tenía dos discípulos más. Entre ellos estaba el Elder Jue, que estaba ansioso por encontrar una solución debido a la reacción violenta de la técnica de cultivo. A los 50 años, Chen Qianxue y Hou Ying-yun confiaron en su buena mentalidad de cultivo y su extraordinario talento para que su maestro les enseñara todo. Aprovechando esta oportunidad, Chen Qianxue señaló que el sello de la torre selladora de demonios parecía haberse aflojado y su maestro lo inspeccionó especialmente. El maestro de Chen Qianxue no encontró ninguna pista, lo que le hizo sentir que era poco probable. A los 80 años, Chen Qianxue una vez más le pidió a su maestro que verificara si el sello de la torre de sellado de demonios estaba aflojado. El maestro sintió que su discípulo estaba siendo demasiado cauteloso, pero aún así lo controló. Pensar que Chen Qianxue tenía razón. El sello se ha aflojado. Capítulo 56. Establecimiento de cimientos, segundo nivel. Establecimiento de la fundación, tercer nivel. En realidad tienes razón, discípulo. En el simulador de cultivo inmortal, el anciano de la secta sostenedora del cielo que se especializaba en proteger la torre selladora de demonios se llamaba Hou.
Debido a que mantuvo un perfil bajo en la secta sostenedora del cielo durante todo el año, muchas personas ni siquiera sabían su nombre y solo lo llamaban Elderou. Es posible que algunos de los ancianos más jóvenes de la secta poseedor del cielo ni siquiera sepan que existe tal colega. A partir de esto, se podía ver cuán recluso era este Elderou. Fue por esto que cuando Chen Qianxue puso a su hermana menor Ou Yengyun bajo el mando del Elderou, no alarmó a mucha gente. Eran tan discretos que muchas personas habían olvidado que existían en la secta sostenedora del cielo. De hecho, si no fuera por la vida de cultivo inmortal simulada la última vez, Chen Qianxue no habría sabido que había una torre de sellado de demonios en la secta sostenedora del cielo, y mucho menos que había un anciano Ou custodiando la torre. Después de muchas experiencias y después de muchas simulaciones de cultivo inmortal, finalmente, le permitió a Chen Qianxue encontrar un camino que ella pensaba que era transitable. Estaba en consonancia con su estilo cauteloso de hacer las cosas y también tenía una manera de salir del punto muerto. El Elderou, naturalmente, no sabía que todo esto estaba dentro de las expectativas de su discípulo. En este momento, el Elderou tenía una expresión cautelosa en su rostro y un rastro de preocupación brilló en sus ojos. No está bien, el sello de la torre de sellado de demonios se ha aflojado, lo que significa que el demonio que está dentro probablemente saldrá corriendo. Este es un demonio que sobrevivió desde la antigüedad. Incluso si ha estado sellado durante millones de años, no se debe subestimar su fuerza. Solo con el poder de la secta sostenedora del cielo, me temo que será difícil lidiar con eso. El Elderou miró al tranquilo Chen Qianxue junto a él y luego miró al estupefacto Ou Yengyun. Barrió su decadencia anterior y dijo con voz profunda. Ustedes dos protejan este lugar y no dejen que nadie se acerque a la torre del sellado de demonios. Esta herramienta espiritual se te entrega a ti. Si alguien se acerca a la torre selladora de demonios, no escuches la advertencia y atácalo directamente. Esta herramienta espiritual puede competir con los cultivadores de la etapa Golden Core por un tiempo. Chen Qianxue y Ou Yengyun asintieron. ¿Sí? Al ver al anciano Ou alejarse volando, Ou Yengyun todavía estaba confundido. No entendía muy bien por qué su hermana mayor sabía que el sello estaba aflojado. Anuncios de Put Future. ¿Por qué el maestro fue tan cauteloso? ¿Podría ser que el demonio sellado en la torre sellador de demonios fuera realmente una existencia incomparable? Hermana mayor. SH. Chen Qianxue interrumpió la pregunta de su hermana menor. Ella dijo con un tono tranquilo. Solo necesitas saber que estoy haciendo esto por el bien del mundo del cultivo inmortal. Cree en mí. Entonces, Chen Qianxue levantó la cabeza y miró la torre selladora de demonios que se elevaba hacia las nubes. Estaba lleno de una aura antigua y daba a la gente una sensación siniestra. Los demonios de la antigüedad, millones y millones de años. Las palabras que el Elderou dijo antes pasaron por su mente. La cantidad de información contenida en estas palabras era demasiada. Fue demasiado. Si realmente era un demonio sellado en la antigüedad, eso significaba que esta torre selladora de demonios no fue construida por la secta sostenedora del cielo. ¿El demonio del interior tampoco fue sellado por la secta sostenedora del cielo? El patriarca de la secta sostenedora del cielo solo había abierto la secta en este lugar, y luego casualmente encontró la torre selladora de demonios en su interior. Además, también sabía que el antiguo demonio estaba sellado dentro de la torre de sellado de demonios. Por lo tanto, decidió proteger la torre de sellado de demonios para evitar que el demonio que estaba dentro saliera y causara problemas. Adentro. ¿Había tal secreto? Chen Qianxue sintió que la suposición en su corazón debería ser correcta. Gracias a usted, el maestro de secta de la secta sostenedora del cielo llamó apresuradamente a todos los ancianos para discutir cómo abordar este asunto juntos. Al final, llegaron a una conclusión. Con la fuerza de la secta sostenedora del cielo, es posible que no puedan fortalecer el sello de la torre sellador de demonios. Deben pedir refuerzos. Después de que docenas de sectas justas se devanaron los sesos y pasaron casi 20 años fortaleciendo el sello de la torre sellador de demonios finalmente se estabilizó. A los 100 años, escuchaste que el Elder Joe había fallecido. No pudiste evitar sentir que una vez más habías torturado hasta la muerte al Elder Joe. A los 120 años, en realidad llegaste a la etapa de establecimiento de la fundación 6 años antes. ¿Te sientes un poco feliz? A los 150 años, sientes que puedes intentar pasar al segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Sin embargo, por razones de seguridad, suprimes temporalmente tu etapa de cultivo.
160 años, comienzas a avanzar hacia el segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Éxito. El segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Chen Qianxue no pudo evitar revelar una sonrisa perdida hace mucho tiempo. Su talento innato y su estructura ósea eran inferiores a los de su hermana menor, Ou Yinggyun. Su hermana menor ya estaba en el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, mientras que ella solo estaba en el segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Sin embargo, ella ya estaba muy satisfecha con esto. La última vez que simuló el cultivo inmortal, solo estaba en el primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Ahora, se podría considerar que ha batido el récord anterior. Además, esta vez salvó a la secta sostenedora del cielo, por lo que no había demonios internos creciendo en su corazón. No importa cómo lo mirara, era perfecto. Anuncios de Put Future. La felicidad de Chen Qianxue no duró unos segundos antes de ser cubierta por la indescriptible fatiga en su corazón. Por el orgullo en su corazón. Soportó el dolor de tirar del hueso de la cadera. Trabajó duro para cultivarse hasta el segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Se podría decir que es extremadamente arduo. Al final, cada vez que simulara la vida de un inmortal, tendría que experimentar más de 100 años. Chen Qianxue había olvidado cuántos años había vivido. 500 o 600 años deberían ser más o menos lo mismo, ¿verdad? Fue demasiado difícil. Continúa avanzando hasta el tercer nivel. Chen Qianxue apretó los dientes. Mientras llegue al tercer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, además de la muerte del Elder Yue, los peligros ocultos de la torre sellador de demonios también se habrán resuelto. La fuerza de la hermana menor es suficiente para establecerse en el mundo del cultivo inmortal. En este mundo, no hay nada de qué preocuparse. Suspiró. Dejando escapar un profundo suspiro, Chen Qianxue murmuró. Finalmente es hora de cambiar a una vida de cultivo inmortal simulada. Condado de Qinghe. Bai Yi sabía que Chen Qianxue nunca lo decepcionaría. Efectivamente, esta vez, Chen Qianxue había llegado al segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación e incluso resolvió el punto muerto de la vida inmortal simulada. Después de todo, la santa doncella seguía siendo la santa doncella. Todavía había muchas formas de vivir una vida simulada y cada vez que hacía algo, lo hacía correctamente. Ella no estaría tan impaciente como Qin Jiao. Pensaría detenidamente antes de tomar una decisión. Bai Yi también sabía que Chen Qianxue iba a probar una nueva vida en el simulador. No hubo absolutamente ningún problema con eso. Para permitir que la digna secta de la espada santa doncella del espíritu se cultive durante más de 100 años antes de que pueda atravesar la segunda capa del establecimiento de la fundación. ¿Fue eso demasiado injusto? Chen Qianxue había experimentado tantas cosas durante tanto tiempo y, sin embargo, su estado mental no había explotado. Se podría decir que su estado de ánimo era tan tranquilo como el agua. 170 años, Chen Qianxue estuvo involucrado en una batalla entre cultivadores inmortales durante una excursión. No tuvo más remedio que usar muchas de sus cartas de triunfo para apenas escapar del cerco. 180 años, Chen Qianxue tuvo un encuentro fortuito. Ella sintió que podía pasar al tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. A los 185 años, Chen Qianxue no pudo suprimir su nivel de cultivo y oficialmente alcanzó el tercer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Logró abrirse paso. Tal vez fue porque había atravesado mientras estaba afuera que una bestia demoníaca del núcleo dorado la notó. Chen Qianxue, que solo estaba en el tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación, no era rival para ello. Chen Qianxue no tenía ninguna intención de escapar. La bestia la dejó quitarse la vida. La bestia demoníaca Golden Core estaba estupefacta. Esta fue la primera vez que vio a un cultivador inmortal que acababa de abrirse paso y luego decidió terminar con su propia vida. Chen Qianxue murió. Murió a la edad de 185 años, 11 meses y 6 días. Capítulo 57. Saltando 4 etapas seguidas. Entrando al reino del establecimiento de cimientos. Chen Qianxue activó el logro de permanecer adentro por unos millones de años en esta simulación. Como resultado, obtuvo con éxito una recompensa por logros adicionales. Has obtenido la siguiente recompensa. Recompensa 1. Un ladrillo de la torre de sellado de demonios, escuché que ni siquiera los cultivadores del reino del alma naciente pueden romperlo. Recompensa 2. Todo el poder espiritual del tercer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, un poder espiritual que es tan grande que puede llenar a una persona hasta la muerte.
Recompensa 3. Pasos errantes de las 7 estrellas, una técnica de cultivo secreta de la secta sostenedora del cielo. Recompensa adicional. Aro dorado, el arma espiritual que el Elder le dio a Chen Qianxue. Silbido. Al ver la recompensa de Chen Qianxue esta vez, Bai Yi respiró hondo. Había pasado mucho tiempo desde que había visto una recompensa tan buena, aunque a sus ojos, solo habían pasado unos días. Esta vez, estaba realmente un poco en conflicto. Aparte de las recompensas adicionales que definitivamente recibiría, quería las 3 recompensas. Desafortunadamente, incluso si tuviera la mayor parte de la autoridad en el simulador de cultivo inmortal, Bai Yi no podría recibir todas las recompensas. Incluso con esta autoridad, el simulador de cultivo inmortal no se la dio. Recompensa 2. Bai Yi solo podía pedir la mejor recompensa, que era toda la energía espiritual del tercer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Su cuerpo espiritual innato ignoró los grilletes del cultivo. Cuando se abrió paso, solo necesitó consumir parte de su energía espiritual. Y podría abrirse paso continuamente. En un instante. Bai Yi sintió que sus meridianos estaban completamente llenos. Fue una cantidad impactante de energía espiritual. Con su cultivo del 9º nivel de la etapa de refinamiento de Qi, pudo absorber tanta energía espiritual. Si no fuera por el hecho de que se trataba de una recompensa otorgada por el simulador de cultivo inmortal, Bai Yi podría haber explotado y muerto. Una gran cantidad de energía espiritual se vertió en él, y era como un pequeño globo lleno de líquido, casi desbordado. Afortunadamente, el cuerpo espiritual innato entró en juego en este momento. Cuando Bai Yi acababa de sentarse con las piernas cruzadas, escuchó un boom ahogado, y fue como un repentino trueno en su cuerpo. Entonces se abrió paso. 10º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Y esto era solo una pequeña parte del poder espiritual del tercer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. El cuerpo espiritual innato todavía estaba refinando locamente el poder espiritual. Se utilizó para atravesar el reino del cultivo. Después de algunas respiraciones. Vaya. Anuncios de Put Future. Esta vez, el avance fue tan grande que dio un poco de miedo. Las ondas de aire se extendieron en todas direcciones con Bai Yi como centro, un círculo tras otro, como si estuviera creando ondas en el aire. Ondas de energía espiritual visibles se extendieron en todas direcciones y las puertas y ventanas de la casa volaron con un estallido, como si soplara un fuerte viento. Desde el exterior, se podía ver que Bai Yi despertó la energía espiritual en el área circundante. Fue toda una escena. Establecimiento de cimientos primer nivel, avance. Sin embargo, esto no había terminado. Ya se había formado un vórtice de energía espiritual en el cielo sobre la casa, convirtiéndose en una escena maravillosa visible a simple vista. Atrajo la atención de muchos cultivadores en el condado de Qinghe. ¿Qué? ¿Otro cultivador del establecimiento de la fundación se está abriendo paso? No puede ser esa mujer otra vez, ¿verdad? Qin Jiao abrió la ventana de madera y miró en una dirección con incredulidad. Entonces, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente. Recuerdo que la dirección no es el clan Chen. Qin Jiao frunció el ceño. En este lugar del condado de Qinghe, además de Chen Qianxue, ¿hay otros cultivadores? Ella no lo sabía, Chen Qianxue había regresado hacía mucho tiempo a la secta espada espiritual. Al mismo tiempo, las 3 personas desafortunadas del Palacio Zengxin que habían buscado a Qin Jiao durante varios días sin ningún resultado, también miraron en una dirección con incredulidad. ¿Es ahí donde vive el compañero taoísta Bai? ¿Podría ser que el compañero taoísta Bai haya llegado a la etapa de establecimiento de fundación? Uno de ellos murmuró en estado de shock. ¿Cómo es eso posible? El otro replicó. Quizás sea un cultivador inmortal que es muy cercano a su compañero taoísta Bai. Después de todo, cuando nos reunimos anteriormente con el compañero taoísta Bai, él solo estaba en la etapa de refinamiento de Qi, ¿verdad? La última persona dijo angustiada. ¿Podemos ignorar estas tonterías? Si no encontramos a la hermana menor pronto, seremos castigados cuando regresemos. Aparte de eso, algunos cultivadores deshonestos con un cultivo decente, o algunos cultivadores inmortales que pasaron por el condado de Qinghe, también notaron este fenómeno de avance. Hace unos días, un cultivador del establecimiento de la fundación se abrió paso, y hoy, se abrió paso otro cultivador del establecimiento de la fundación. El condado de Qinghe está lleno de tigres agazapados y dragones escondidos. ¿Qué señor está tratando de abrirse paso? ¿Hay otro cultivador del establecimiento de la fundación en el condado de Qinghe? Silbido. Bai Yi no sabía sobre el clamor afuera.
Había logrado pasar al segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación, y su energía espiritual parecía haberse convertido en una forma líquida en su Dancian. Este fue un cambio que consideró muy mágico. Lógicamente hablando, la energía espiritual debería ser invisible, pero cuando llegó a la etapa de establecimiento de la fundación, pasó al segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Él descubrió. El poder espiritual parecía haber pasado de invisible a tangible. Anuncios de Put Future. Además, sintió que el poder espiritual no se agotaba debido a los continuos avances. Por el contrario, el poder espiritual todavía era muy abundante. Era tan abundante que en realidad se sentía un poco hinchado, lo que le impidió terminar el proceso de avance. El tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Continúa abriéndote paso. Romper los grilletes del cuerpo espiritual innato requirió mucha energía espiritual. O más bien, el precio de romper los grilletes requería una porción de energía espiritual. Una parte de la energía espiritual del tercer nivel del establecimiento de la fundación se consumió en el proceso de avance. Por lo tanto, para estar seguros, Bailly sacó todas las cosas que podía usar. Pastillas, piedras espirituales. Vació sus bolsillos en busca de todo tipo de cosas que pudieran reponer la energía espiritual. Casi todas estas cosas se obtuvieron de las recompensas del acuerdo. También hubo 2 píldoras limpiadoras del corazón que obtuvo de Chen Qianxue. Bailly no pensó en ahorrar recursos. Los usó todos. La energía espiritual en su cuerpo aumentó en otra pequeña porción. Auge. Establecimiento de cimientos de tercer nivel. La conmoción por llegar al tercer nivel del establecimiento de la fundación se hizo aún mayor. Era como si todo el patio estuviera siendo bautizado por un viento violento. Innumerables tejas del techo volaron. Si no fuera por la calidad de la casa en el patio que pasó la prueba, Bailly podría haber tenido que mudarse. No había nada que él pudiera hacer. Su patio no tenía formaciones que lo reforzaran. Era simplemente un lugar donde vivía gente corriente. XT. Ser capaz de resistir las consecuencias de avanzar al tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación, fue encomiable. Uf. Una bocanada de energía espiritual fue exhalada de su boca. Salió disparado como una afilada espada de relámpago e instantáneamente se hundió en el suelo, dejando un profundo agujero circular en el suelo. La energía espiritual en el cuerpo de Bailly aumentaba constantemente y el aire a su alrededor estaba distorsionado y fluctuaba. Estuvo en silencio por más de 10 segundos. Se retiró la actitud imponente en todo su cuerpo. Todo estaba en calma. Todo volvió al silencio. Bailly abrió lentamente los ojos. En este momento, sintió que todo lo que veía era diferente del pasado y tenía una perspectiva única que era diferente a la de la etapa de refinamiento de Ki. Incluso podía sentir su sentido divino y podía usarlo para explorar todo en un radio de unos cientos de metros. Era como si hubiera abierto todo el mapa. Fue increíble. Desafortunadamente, no es la etapa Golden Core, eso habría estado fuera de este mundo, murmuró Bailly.